Hermanos, buenas noches. El Señor está con nosotros y en esta noche vamos a reunirnos en su nombre de nuevo para hablar acerca de su palabra. Los invito a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la presencia de nuestro Dios entre nosotros y su sabiduría y su inteligencia en cada uno de nosotros para alcanzar a recibir su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor porque una vez más nos permite reunirnos en tu nombre. Porque Señor, a pesar de la distancia, el abrazo que tú nos das, nos une Señor en espíritu. Gracias Padre Celestial porque podemos celebrar nuestros cultos Señor desde nuestros hogares para compartir con todos nuestros hermanos de la familia, de la fe, Matamoros y Corona. Señor, gracias. Ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que Padre Celestial tu palabra llegue y sea recibida conforme tu voluntad para cada uno de nosotros. Y danos, Padre Celestial, tu sabiduría e inteligencia de lo alto para poder, Señor, llevar hacia nosotros mismos, interiorizar lo que el tema de tu palabra nos tiene esta noche. Señor, sea escuchada tu voz en este mensaje, tu palabra leída y, Señor, encontremos en ella la solución, la respuesta o la enseñanza, Padre, que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos a todos los hermanos que no pueden estar presentes en los cultos a distancia, Señor. Sé con ellos y bendice sus vidas grandemente. Igual te rogamos, Padre Celestial, por todos los hermanos que están en el lecho de dolor, Señor. Seas tú con ellos y tu toque y tu gracia inunden su ser y sean levantados en victoria. Gracias, Padre Celestial, muchas gracias. Quédate con nosotros y seamos nosotros siempre prestos para escuchar, Señor, tu palabra y buscar ser hacedores de ella. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas noches. Platicando con algunos hermanos, la sugerencia de que hablásemos acerca del perdón. Ya lo hemos hecho, pero en esta ocasión el Señor nos ha llevado, hermanos, a una situación más amplia, más profunda, más que nos ha hecho entender cosas que nosotros no habíamos considerado al hablar del perdón. Y en esta noche vamos a tratar de encontrar esas respuestas o esa enseñanza, mejor dicho, que nos hace entender qué es perdonar como el Señor nos perdona a nosotros. Y nuestra lectura bíblica son 3 versículos, Mateo 3:14, Marcos 11:25 y Hebreos 10, 17 y 18. La palabra del Señor nos habla diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y cuando estés orando, perdonad. Y si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay también remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, está bien clarito, pero nosotros pasamos por alto muchos detalles. Y nos damos cuenta, hermanos, porque cuando estuvimos leyendo y buscando temas al respecto, me doy cuenta de que
Perdonar es una palabra que no podemos definir correctamente, sino que perdonar es aprender y vivir. Y también podemos ver que es difícil entender qué es perdonar. Sin embargo, bajo la ley o bajo la gracia, el perdón es vital en la vida de todos los hijos de Dios, de los creyentes en el Señor. Podemos decir así con toda certeza que perdonar es renunciar a castigar la ofensa recibida. Perdonar es absolver de culpa, es liberar de culpa a quien nos ofende, a quien nos lastima. Perdonar, nos preguntamos, ¿perdonar? Sí, perdonar. Perdonar a quienes nos ofenden y nos lastiman. Y vamos ahora a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto deja claro que para perdonar debemos de tener cordura. Esto es tener prudencia, sensatez y juicio recto. Tener honra, que es la virtud que no nos permite actuar fuera de orden. Y todo ello significa así ser digno, actuar dignamente, con responsabilidad, con seriedad y respeto. Y entonces decimos, caray, está complicado. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué perdonar? ¿Por qué? Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Marcos 11:25. Y cuando estés orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros tus ofensas. Lucas 17:4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname. Y entonces aquí es donde la cordura, aquí es donde entra en acción la cordura que nos lleva a tener paciencia, tranquilidad, sabiendo por los versículos anteriores que quien es débil en la fe, así lo hará y lo seguirá haciendo.
Y la palabra de Dios nos dice entonces en 2 Corintios 2:7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de tanta tristeza. Demasiada tristeza, dice la palabra. Esto quiere decir que las faltas que cometemos contra otros provocan en nosotros una inquietud muy grande. Y entonces el Señor nos dice, al contrario, más bien debéis perdonarle y debéis consolarle para que su actitud sea de paz y de tranquilidad. 2 Corintios 2:7, perdón. Esto es apoyar al cambio al ofensor. Es hacer llegar la calma a quien nos ofende y nos lastima, pero también a nosotros. De manera que no debemos permitir, hermanos, que el enojo se apodere de nosotros, sino que debemos tener paz antes y después del perdón. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo, dice la palabra del Señor. Para no dar lugar al diablo, hagamos las cosas con paz y tranquilidad. Efesios 4:26. Aireos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto quiere decir que antes de que se acabe el día, hayamos sido capaces de ser tolerantes unos con otros, con entereza, con firmeza y dominio propio. Que perdonar no es ser cobarde, que perdonar no es ir en debilidad ni ser tontos. Perdonar es tener la sabiduría de Dios en nosotros para entender su palabra y buscar siempre ser hacedores de ella. Sabemos que no lo vamos a lograr. Sin embargo, nuestra lucha debe ser así, porque el Señor tiene sus ojos puestos en nosotros y sabe que tenemos una situación humana que nos hace débiles. Sin embargo, está con nosotros y nos da fortaleza. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. O sea, que no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho en nosotros, siendo Él Dios, siendo Él el Padre Celestial y siendo Él el hacedor de nuestras vidas, el hacedor de esta tierra, el hacedor de todo lo que en ella se mueve. Entonces vemos y nos damos cuenta que nos dice, perdonándoos unos a otros con prudencia. Y Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Recordemos siempre que hemos sido perdonados, sanados
y salvados para vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Y lo más importante y lo más grande es que su perdón para con nosotros es sin engaño, es sin ninguna mentira, es sin nada que opaque su relación con nosotros, su amor, su misericordia, su bondad. El Señor sigue firme en su presencia para con nosotros cada instante. Entonces vemos que al recordar nosotros que hemos sido el objeto de que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya llegado al sacrificio de su vida por nosotros, a derramar su sangre en el madero por nosotros, y con esa sangre nos lavó, nos sanó y nos hizo salvos. Y ahora tenemos seguridad de que iremos con Él a vida eterna. Entonces, perdonados en Él, hermanos, en nosotros debe haber arrepentimiento total de nuestra vieja manera de vivir, dice su palabra. Arrepentimiento de nuestra manera errónea de vivir. Y este arrepentimiento nos trae a sus pies. Y hemos sido bautizados en su nombre. Y en su nombre hemos alcanzado la gracia de ser salvos en Él. Y entonces recibimos el Espíritu Santo en nosotros, quien es quien nos guía, nos dirige, nos lleva, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos lleva siempre seguros a donde quiera que vamos. Y sabemos que nuestro Padre Celestial nos dice que nunca se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, de nuestras ofensas. Y vemos que la sangre derramada en la cruz por Jesús, el Hijo de Dios y Señor nuestro, que hay en nosotros por esa sangre remisión de pecados, remisión, perdón de nuestros pecados, de todos. Él los llevó sobre sus espaldas en la cruz. Nos lavó, nos limpió, nos sanó y nos salvó de condenación en el pecado. Y vemos la manera en que nuestros pecados son borrados, son olvidados, ya no existen, ya no deben de existir. Porque dice el Señor Jesucristo que en su sangre lavó y limpió y sanó, es decir, los borró para siempre. Y entonces encontramos
que nos dice el Padre Celestial que Él arrojó nuestros pecados al fondo del mar y jamás se volverá a acordar de ellos. Y nosotros podemos entender y escuchar: no los recuerdes tú ni los traigas otra vez a ti. Y el Señor Jesucristo nos dice que fueron borrados totalmente de nuestra vida. Entonces vemos y entendemos que el Señor nos dice: no vuelven a ti, porque fueron borrados una sola vez y para siempre en la cruz. Entonces el perdón trae paz entre unos y otros. Elimina diferencias entre unos y otros. Elimina la enemistad que pudiera darse en un momento dado entre unos y otros. Y le da a nuestro corazón un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo actuar de una manera afín. Nuestra fe está puesta en el Señor. Y en esa fe debemos caminar unidos, juntos, como uno solo, enseñando a quienes escuchen, enseñando a los que necesitan que el Señor Jesucristo puede transformar su ser, puede transformar su vida, puede transformar lo que es amargo en dulzura, lo que es tristeza y desilusión y amargura, puede ser gozo, paz y amor en el Señor para con cada uno de nosotros. Enseñarles que hay que arrepentirse de la manera que se tiene de vivir erróneamente. Y en ese arrepentimiento guiarlos a que sean bautizados en su nombre. Y en el nombre de Jesucristo sean sanados y salvados para vida eterna con Él. Y es nuestra misión llevar esta palabra donde quiera que vayamos. Y entonces volvemos a lo que nos dice Dios. Yo no me acuerdo de tus pecados ni de tus ofensas. No te acuerdes tú. No los traigas al presente. Y el Señor Jesucristo dice: yo ya los borré. Y los borré totalmente. Una sola vez y ya, para siempre. Han sido borrados de tu vida. No vuelvas a ellos. Entonces, vemos, hermanos, que podemos ahora sí volver a preguntarnos: ¿perdonar? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Perdonar total y absolutamente en el Señor, consolando y apoyando a quien hemos perdonado. Que sienta la presencia del perdón en el amor de Cristo, en quien lo ha perdonado. Quiere decir, hermanos, que tenemos nosotros que sentir ese amor del Señor para perdonar a quien nos ofende y nos lastima de una manera absoluta y verdad, sin engaños.
Y nunca más, hermanos, nunca más volver a decir, sí, sí te perdono, pero eso no quiere decir que olvido. Esto no se queda así. Aquí lo tengo guardado para cuando se me ofrezca. Y entonces recordamos que el perdón debe ser absoluto. Tirarlo, borrarlo, olvidarlo. Y entonces el perdón transforma la relación entre unos y otros. El perdón une en el corazón de cada uno en sentir, hablar, hacer, vivir de una manera común, en el amor del Señor, otorgando el amor que Él nos da a otros. De manera que perdonar, sí, en el nombre del Señor Jesucristo, debemos perdonar a quienes nos han ofendido y lastimado como Él nos ha perdonado a nosotros. Y entonces vemos, hermanos, que es difícil, muy difícil, definir perdón por nosotros mismos. Es difícil encontrar una explicación correcta y adecuada porque siempre hemos pensado de una manera diferente. Y el Señor nos llama a hacer como Él nos enseñó a hacer. Y en Él todo nos es posible alcanzar victoria para perdonar y que la iglesia camine junta, unida en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo hacer para la honra y gloria de Dios y para el crecimiento de su obra aquí en la tierra, hermanos. Eso es bíblicamente perdonar. Para nosotros, ¿qué es perdonar? Vamos a dejar esa tarea. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, en la que cada vez, Señor, nos muestras la grandeza de la misma. Cada vez, Señor, nos enseñas cosas nuevas. Cada vez, Padre, sin importar los años, nos haces ver las cosas de distinta manera. Gracias, Padre Celestial, porque podemos sentir, Señor, que tu gracia nos está llevando en este momento en el que se está padeciendo y se está sufriendo, Señor, con esa paz que solamente tú puedes dar, con ese gozo con el que tú nos amas y nos cuidas y nos llevas adelante. Y con ese amor, Señor, con que siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Y nos enseñas grandes cosas cada día. Gracias, Padre. Muchas gracias porque una vez más hemos alcanzado entender un poco de tu palabra. Y Padre Celestial, ponemos en tus benditas y preciosas manos cada hogar, cada familia y cada miembro de familia, Señor, de la congregación. Y Señor, ponemos en tus benditas y preciosas manos a los hermanos que están enfermos, Señor. Que nombrarlos, Señor,
se olvidarían, Padre Celestial, pero ponemos en tus benditas manos, Señor, a Lidia. No hay poder más grande que el de nuestro médico divino, ni medicina más potente que la que Él nos da. La dejamos en tus manos al hermano Loera, al hermano Juan, hijo de la hermana de California, Señor, Herminio. A la hija de la hermana, a Jessie, la hija de la hermana Choco. Padre Celestial, todos aquellos que sabemos que están, Señor, padeciendo y en el lecho de dolor, tu toque llegue a ellos, Señor. Tu fortaleza, tu coraje, tu entereza, Señor, les permita enfrentar las cosas que están ahorita en ellos. Y que salgan victoriosos, Padre Celestial. Y dice tu palabra, que seremos, Padre Santo, como ovejas en los prados, en paz, con gozo, disfrutando, Señor, tu presencia. Padre, ponemos en tus manos también, Señor, a todas las personas enfermas, Padre Celestial, de nuestra ciudad, de nuestro estado, Señor, a nuestras autoridades que han estado luchando, Padre Celestial, de una manera exhaustiva por el pueblo. Aún los otros estados y México, Señor, y los otros países, Padre, haz oír tu voz, Señor. Y sepan, Padre Celestial, que tú eres Dios, el autor de todo lo que estamos disfrutando y viviendo, Señor, de esta tierra que pusiste a nuestra disposición. Te pedimos, Padre Celestial, tu gracia llegue a todo lugar, a todo rincón, Señor, y sea esta enfermedad, Padre Celestial, en tu bendito nombre repelida, Señor, rechazada totalmente de todos tus hijos. Y Padre Celestial, unidos, Padre, siempre unidos, alabemos y bendigamos tu santo nombre. Señor, gracias. Hágase tu voluntad y sé con nuestros seres amados, con nuestros amigos, con nuestros vecinos que han escuchado de tu palabra, Señor. Y dicen no, tu bendición y tu gracia en ellos los haga volver sus ojos a ti, Señor. Y te conozcan y aprendan a amarte y alabar y bendir tu santo nombre, Señor, y te sirvan. Hágase tu voluntad en todos ellos, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.